Ahora sí, nuevamente buenas noches, colegas. Vamos a continuar con la quinta y última sesión del taller de auditoría de cumplimiento. Hasta el día de ayer, hasta la sesión del día de ayer, vimos la segunda, claro, el segundo componente del concepto de auditoría de cumplimiento, ¿sí? Que está relacionado con, nuevamente digo, el ordenamiento jurídico administrativo, las obligaciones contractuales y el cumplimiento de objetivos y resultados. Hicimos simulaciones de prácticas de informes con opinión en el sentido del cumplimiento, de que el objeto cumple con el criterio establecido para la auditoría. En el caso nuestro, la asignación o la otorgación y pago de becas en el marco del reglamento de otorgación de becas. Después vimos, en caso de que el auditor identifica indicios de responsabilidad por la función pública, que dan lugar a indicios más bien de responsabilidad por la función pública, hicimos informes preliminares, ampliatorio y el informe complementario. Similar situación, menos informe ampliatorio para la parte de obligaciones contractuales. Hoy nos toca ver abordar la última parte o el último componente del concepto de auditoría de cumplimiento, que es el cumplimiento de objetivos y resultados relacionados con la aplicación de recursos públicos. Antes de ingresar a abordar este último componente del concepto de auditoría de cumplimiento y para finalizar con un breve resumen de algunos detalles principalmente relacionados con la comunicación de resultados de una auditoría de cumplimiento, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que comentar, algo que compartir con los colegas sobre alguna experiencia que tuvieran o estuvieran eh, pasando en el desarrollo de sus funciones como auditores gubernamentales. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta o participación. De otra manera. Bien, de no ser así, entiendo que todos tenemos este material, ¿verdad? Que hace aproximadamente 20 minutos atrás está en el grupo de WhatsApp del taller. Entonces, lo mismo que para los anteriores casos, esta es una simulación práctica desde la planificación hasta la comunicación de resultados relacionado con el tercer elemento o la tercera parte del concepto de auditoría de cumplimiento, que es el cumplimiento, baja la redundancia, de objetivos y resultados relacionados con la utilización de recursos públicos. Entonces, iniciamos con el memorándum de planificación de auditoría. ¿Sí? Esta es una auditoría de cumplimiento sobre la ejecución del programa de acreditación ante el Mercosur de la carrera de Contaduría Pública en las gestiones 2023 y 2024. El antecedente es el mismo, ¿no? Que en cumplimiento al plan operativo anual de la organización de auditoría, se realizará la auditoría de cumplimiento a la ejecución del programa de acreditación. El objetivo es emitir pronunciamientos sobre el cumplimiento del programa de acreditación en cuanto a los objetivos y resultados del mismo. ¿Sí? Entonces, a la conclusión de la auditoría nos vamos a pronunciar sobre el cumplimiento de objetivos y resultados. ¿Sí?
Ahí, en eso consiste la tercera parte o el tercer componente del concepto de auditoría de cumplimiento. El objeto en este caso es, son todas las operaciones relacionadas con la ejecución o la implementación del programa de acreditación de la carrera de contaduría pública. La documentación, la información es el plan operativo anual y presupuesto de la entidad, el programa de acreditación, los comprobantes de registro de pago de becas, que hemos visto en la primera simulación, el registro de comprobantes, el comprobantes de registro de pago de planillas de avance de obra que vimos en la segunda simulación y comprobantes de registro de pago de servicios de consultoría especializada para actualizar los contenidos de la asignatura de la contenidos de la asignatura de contenidos de las asignaturas de la carrera de contaduría pública. En este caso no hemos tenido observaciones. Eso quiere decir que lo que la entidad pagó por este servicio de consultoría especializada se ha desarrollado, se ha realizado de manera normal. En estos otros casos sí, en el pago de becas y en la construcción del laboratorio para la carrera de contaduría pública. El alcance de la auditoría, debemos hacer referencia a que la auditoría se ejecutará de acuerdo con normas de auditoría de cumplimiento y que abarca es el programa de acreditación de la carrera en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Y los recursos destinados son los siguientes. El pago de becas universitarias por 1 millón, la construcción de laboratorio 2 millones y el pago de servicios de consultoría para actualización de contenidos 250.000 bolivianos. Total de 3.250.000. Ese es el alcance en este caso porque estamos auditando todo el cumplimiento de los objetivos y logro de resultados de todo el programa, por si acaso. ¿Ya? Y al finalizar, vamos a explicar por qué así y en qué casos podemos auditar de esta manera a todo el programa y en qué casos podemos auditar solamente, como hicimos la simulación primera a las becas y la simulación segunda a la construcción del laboratorio para la carrera de contaduría pública. Al finalizar este ejemplo, explicamos cómo. Porque en la realidad puede presentarse una situación como esta. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar, vamos a analizar y explicar por qué estamos abordando de estas tres formas distintas un mismo objeto de auditoría. La metodología exponemos de manera resumida qué implica la etapa de planificación, qué la etapa de ejecución y qué la etapa de comunicación de resultados. La información de la entidad y del objeto es similar a los de los documentos de planificación de la primera y la segunda simulación, ¿no? Decimos que la institución pública de educación superior fue creada mediante ley con estos fines y objetivos. Lo mismo, los antecedentes relacionados con el objeto, en este caso, para nosotros es el programa de acreditación de la carrera de contaduría pública, aprobada con resolución del Consejo de Educación Superior del 21 de septiembre del 2022. Lo que nos interesa en este caso es el objetivo, que es el objetivo de este programa, ¿no? El objetivo de este programa es la acreditación de la carrera de contaduría pública ante el Mercosur en las gestiones 2023 y 2024, para lo cual la entidad estableció metas relacionadas con, ¿no? Entonces, cuando una institución de educación superior se programa o se pone como meta la acreditación de una carrera, tiene que establecer en qué. En el caso nuestro es qué va a hacer para cumplir con los estándares internacionales y lograr acreditar la carrera. Uno, en el caso nuestro, lo que va a hacer es especializar a sus docentes del área de ciencias económicas, de la que forma parte la carrera de contaduría, a través de becas de posgrado en el extranjero. Esa es una tarea. La otra tarea es el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del área.
¿sí? Esta parte corresponde a la segunda simulación, que es la construcción de un laboratorio para la carrera de contaduría y la actualización de contenidos de las asignaturas de la carrera de contaduría pública. Entonces, esto es lo que va a hacer la entidad pública de educación superior para someterse a un proceso de acreditación de la carrera de contaduría. Entonces, para hacer esto, para especializar docentes, fortalecer la infraestructura y actualizar los contenidos, obviamente que va a necesitar de recursos económicos. Esos recursos económicos son estos 3 millones en suma, 3.250.000 bolivianos, 2 millones en becas, 1 millón en becas más bien, 2 millones en la construcción del laboratorio y 250.000 bolivianos en la actualización de contenidos de las asignaturas de la carrera. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué más? Entonces, para la ejecución del programa de acreditación, la entidad que hizo, gestionó, dice, uno, la suscripción de contratos de servicios con una universidad del exterior, cuyo objeto del mismo constituyó la especialización en programa de posgrado de los docentes del área, por el importe total de bolivianos 1 millón, que está en el cuadro en la tabla número 1. ¿Qué hizo? Suscribió un contrato con una empresa constructora, la empresa ABC, para la construcción de ambientes para el laboratorio de la carrera, por bolivianos 2 millones. ¿Qué más hizo? Contrató servicios de consultoría especializada para la actualización de contenidos de las asignaturas de la carrera, por 250.000 bolivianos. Entonces, acá, los 3.250.000 bolivianos que la entidad destinó con el propósito de qué? Con el propósito de lograr la acreditación de la carrera de contaduría pública ante el Mercosur. Ya, con relación al objeto, que es el programa en general de acreditación, ¿qué es lo que el auditor encuentra en el relevamiento de información? Que el 21 de diciembre de 2024, la Comisión de Pares Evaluadores remitió a la máxima autoridad ejecutiva de la institución pública de educación superior el informe de evaluación para acreditación, con resultado negativo para la institución. Es decir, la carrera de contaduría pública no cumplió con los estándares internacionales utilizados en el proceso de evaluación para acreditación y, en consecuencia, la carrera no es acreditada. Entonces, aquí tenemos ya el dato de que, como la carrera no fue acreditada, el objetivo del programa no ha sido cumplido. ¿Ya? Entonces, vamos detrás de esta pista en la auditoría de cumplimiento. El apoyo de especialistas, vamos a requerir la participación del profesional abogado para el análisis legal en las etapas de planificación, ejecución y comunicación de resultados. Y finalizamos la etapa de planificación con el diseño de los procedimientos de auditoría que están listados en el programa de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda, una pregunta? ¿Está todo claro, colegas? Hola, hola. Bueno, entenderé que todo está claro. El, el programa de trabajos es similar a las simulaciones 2 que hicimos previamente. La entidad, el título de la auditoría, el título del documento, el objetivo de la auditoría, copiamos el memorándum de planificación y básicamente ¿en qué consiste el programa de trabajo? En listar, enumerar los procedimientos relacionados con qué? Con obtener la información, la documentación. Uno, dos, analizar esa información, analizar y evaluar esa información, documentación y tres, emitir una conclusión. Básicamente, claro que dentro de esos tres conceptos generales están
a detalle los procedimientos que el auditor considera necesarios y suficientes para lograr el objetivo de la auditoría. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a solicitar el plan operativo anual y presupuesto de la entidad, el programa de acreditación, la documentación de respaldo de todos los pagos por becas de posgrado, los pagos a la empresa constructora por la construcción del laboratorio para la carrera y los pagos al consultor especializado por la actualización de contenidos de la carrera de Contaduría Pública. Entonces, toda esta documentación, una vez obtenida, ¿qué hacemos? Evaluamos el cumplimiento de los objetivos del plan de acreditación de la carrera en el marco de lo establecido en el citado plan. Aquí. Entonces, en el citado programa, no es plan, programa. Básicamente nosotros, ¿a qué vamos a ingresar? A evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados de este programa. ¿Sí? Entonces, el objetivo del programa es o era acreditar la carrera. Y ya tenemos una pista de que la carrera no ha logrado ser acreditada. Entonces, lo que en la auditoría de cumplimiento vamos a hacer es buscar el por qué no ha llegado a ser acreditada la carrera. Y ahí vamos a identificar cuáles son las causas para la no acreditación, quiénes son los responsables, y a partir de ahí establecemos lo que se llama el nexo causal y los indicios de responsabilidad. En este caso van a ser civil, de naturaleza civil. Y nosotros, los auditores, bueno, ejecutar otros procedimientos en caso de existencia de indicios, documentar conforme la norma 253. Y finalmente, emitir la conclusión sobre el cumplimiento del programa de acreditación en cuanto a los objetivos y resultados del mismo. En resumen, sería un programa de trabajo para este propósito. Sabemos nosotros los auditores que todo lo que hacemos tiene que estar respaldado en papeles de trabajo, ¿sí? Entonces, cada procedimiento de auditoría que vayamos a ejecutar, respaldar en papeles de trabajo. Esta es la etapa de ejecución de la auditoría. Aplicar los procedimientos de auditoría incluidos en el programa de trabajo. Entonces, a partir de la conclusión que vayamos a emitir a la finalización del trabajo de campo, ya tendremos todas las pistas para proyectar la comunicación de resultados de la auditoría. Ok, tenemos una pregunta en el chat. Siga nomás. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí concluye la etapa de planificación y lo que viene enseguida es la etapa de ejecución. Y la etapa de ejecución es aplicar estos procedimientos y documentar, ¿no? Nuevamente, una vez a la conclusión a la finalización del trabajo, llegamos a una conclusión y esta conclusión nos da la pista suficiente como para proyectar el resultado o la comunicación de los resultados de la auditoría. Ok, no hay preguntas. A ver, estamos. Ya, entonces, como ya teníamos en la planificación, bueno, en el relevamiento de información, ya teníamos una pequeña pista de que en realidad este programa no había cumplido el objetivo y alcanzado el resultado que era de acreditar la carrera de Contaduría Pública ante el Mercosur, ¿ya? Entonces, lo que en la auditoría hemos hecho es si efectivamente eso es así, primero. Segundo, identificar las causas. ¿Por qué no ha logrado la entidad pública de educación superior acreditar esa carrera? Y después de identificar las causas, las razones, identificar a los presuntos responsables. ¿Por qué? ¿Quiénes hicieron algo mal o quienes no hicieron nada para que este programa cumpla el objetivo? Entonces, a la conclusión del trabajo de campo ya tenemos todo ese análisis, toda la documentación.
de respaldo a a las conclusiones del auditor, y lo que hacemos es informar a la entidad, ¿no? En este caso, el no cumplimiento de los objetivos y resultados del programa de acreditación, que constituye indicios de responsabilidad civil porque hay un aparente daño económico al Estado. Puede dar lugar también a indicios de responsabilidad administrativa, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en este caso a reportar los indicios de responsabilidad civil. Entonces, la referencia, el objetivo, según las normas de auditoría de cumplimiento, es hacer referencia, ¿no? ¿A qué ha motivado en el marco de qué hicimos la auditoría? Nosotros hicimos en el marco del plan operativo anual, ¿sí? Que previamente tenemos un relevamiento de información en el que hemos identificado ciertas pistas que nos dan, que nos llevan a ver, acá tenemos. Liz Cabrera, el objeto del programa de trabajo, el objetivo, me imagino, tiene que ser el mismo objetivo de la auditoría de cumplimiento, dice. El objetivo debe ser el objetivo, el objeto del programa tiene que ser el mismo objetivo de la auditoría, bueno, debe ser el objetivo, debe ser el mismo del programa, debe ser no entiendo, ya. El objetivo, seguramente se refiere a que en la parte, después del nombre del documento, programa de auditoría, ponemos objetivo. El objetivo, claro, es el objetivo de la auditoría, es el mismo, porque los procedimientos que estamos detallando en el programa de trabajo, ¿para qué son? Para, ¿Para qué son? Están orientados a qué? A emitir un pronunciamiento, en este caso, sobre el cumplimiento del objetivo de nuestra auditoría. Entonces, es lo mismo. Ahora, hay otra pregunta. Sí, sí, Liz, gracias. Ya hemos entendido. El objetivo, claro, es el mismo. El mismo. Ahora, objetivo. Bueno, el objetivo de nuestra auditoría es emitir pronunciamientos sobre el cumplimiento del programa de acreditación de la carrera de Contaduría Pública en cuanto a los objetivos y resultados del mismo, ¿sí? Mismo objetivo del plan, del memorándum de planificación de auditoría. El objeto es el programa, bueno, las operaciones relacionadas con la ejecución del programa de acreditación. Y la información, documentación relacionada es esta. Es una copia del plan, del memorándum de planificación de auditoría, el plan operativo anual y presupuesto de la entidad, el programa de acreditación, los comprobantes de registro de pago de becas, comprobantes de registro de pago de planillas de avance de obra por la construcción del laboratorio, los pagos de servicios de consultoría especializada para actualización de contenidos de las asignaturas de la carrera de Contaduría Pública. Mismo objetivo, antecedente, objetivo, objeto, alcance establecido en el memorándum de planificación de auditoría. El alcance que la auditoría se ejecutó de acuerdo con normas de auditoría de cumplimiento y comprendió que la evaluación de la ejecución del programa de acreditación, cuyos recursos destinados por la institución pública de educación superior son los siguientes, ¿no? Pago de becas, seguimos, 1.000.000. Pago de planillas de avance de obra por la construcción del laboratorio, 2 millones, y pagos por servicios de consultoría para actualización de contenidos, 250.000. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora toca exponer los resultados de la auditoría. ¿A qué hemos llegado? La norma dice que debemos emitir un pronunciamiento y este sería así. Concluida la auditoría de cumplimiento sobre la ejecución del programa de acreditación de la carrera de Contaduría Pública en las gestiones 2023 y 2024, se estableció el incumplimiento del mismo, es decir, incumplimiento del programa en cuanto a la no consecución de los objetivos, carrera no acreditada, que dio lugar al establecimiento de indicios de responsabilidad civil solidaria
por el importe de bolivianos 3.250.000 que se desarrolla, cuyo hallazgo se desarrolla en el siguiente punto. Estos 3.250.000 es la sumatoria de la tabla 1, pago de becas universitarias, tabla 2, pago de planillas de avance de obra por construcción de laboratorio y tabla número 3, pago por servicios de consultoría para actualización de contenidos de la carrera de contaduría. Muy bien, esa es la opinión del auditor. Ahora, esta opinión tenemos que desarrollarla en uno, en dos o en más puntos, ¿no? Esto que manifestamos como auditores que hemos establecido un incumplimiento al programa en cuanto al no logro de los objetivos, tenemos que demostrar y respaldar, obviamente, en uno, dos o más puntos según. En el caso nuestro es un solo punto, un solo hallazgo. ¿Sí? Esta conclusión, reitero, que estamos manifestando acá como incumplimiento del programa en cuanto a la consecución de los objetivos y resultados, tenemos que demostrar, tenemos que justificar en este informe en un hallazgo, dos hallazgos o más. Para nosotros, uno, lo hemos denominado como utilización de recursos para la ejecución del programa de acreditación de la carrera de Contaduría Pública sin cumplimiento de objetivos y resultado de su aplicación. ¿Sí? Entonces, estamos en el mismo orden, ¿no? En los mismos términos. No cumplimiento de objetivos y resultados de la aplicación de los recursos. No cumplimiento o incumplimiento del programa en cuanto a la no consecución de objetivos. En los mismos términos. Si tienen algo que comentar, algo que preguntar, por favor, intervienen nomás, no hay problema alguno. Entonces, lo que hacemos acá es desarrollar el hallazgo. ¿Sí? La condición, el criterio, el nexo causal. Exponemos acá. En la gestión 2022, la Institución Pública de Educación Superior formuló el programa de acreditación de la carrera de contaduría, aprobada con resolución del Consejo el 21 de septiembre del 2022, cuyo objetivo, ¿cuál es? Una y otra vez, la acreditación de la carrera de contaduría pública ante el Mercosur en las gestiones 2023 y 2024. Para lograr este objetivo, la entidad estableció metas relacionadas, entre otras, con qué? El fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento de la carrera y la especialización de sus docentes. Para aquello que hizo, para la ejecución del programa de acreditación, gestionó el pago de qué? De becas a una universidad del exterior para la especialización de sus docentes en posgrado. ¿Qué más? La contratación de una empresa constructora para la construcción de ambientes de laboratorio y la contratación de pago de servicios de consultoría especializada por actualización de contenidos de la carrera de contaduría pública. Los pagos relacionados con esos conceptos son las becas por 1 millón de bolivianos, la obra, el laboratorio por 2 millones y los servicios de consultoría para actualizar contenidos por 250.000. Ahí están los seguimos ahí con los 3.250.000 bolivianos. Hasta aquí la condición, ¿no? Que está relacionada con el objeto de la auditoría. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tal vez participen, colegas. Esta es la última sesión y sería bueno que participen la mayor cantidad de colegas posible. ¿Todo está entendido, colegas? ¿Algo que comentar, algo que preguntar? Adelante, sin miedo. Entonces voy a
asumir que todo está entendido. ¿Qué ha pasado con los colegas? 16. ¿Dónde están los 45 de la primera sesión? Bueno, deben tener algún inconveniente, ¿no? Ya, entonces en la auditoría, ya desde el relevamiento hemos tomado conocimiento y en la auditoría hemos respaldado la situación de que el 21 de diciembre la Comisión de Pares Evaluadores del Arcusur, que es el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias, remite al máximo ejecutivo de la institución pública de educación superior el informe de evaluación para acreditación. Ese informe dice que el resultado es negativo para la institución evaluada, es decir, la carrera de contaduría pública no cumplió con los estándares internacionales utilizados en el proceso de evaluación para acreditación y, en consecuencia, la carrera no fue acreditada. Entonces, estamos ante un escenario de que la institución pública de educación superior en las gestiones 2023 y 2024 destina 3.250.000 bolivianos en la idea o con el propósito de lograr la acreditación de esta carrera. Pero seguramente muchas cosas no se hicieron bien, porque porque la Comisión de Pares Evaluadores así lo establece. Entonces, esos 3.250.000 bolivianos destinados para este propósito no cumplen el objetivo, por tanto, no hay resultado. A ver, una valiosa participación. En las primeras clases se habló que solo se hablará de la primera parte respecto a la acreditación de docentes. Ahora se habla de los tres aspectos. Liz, excelente pregunta. Como dije al inicio de la sesión, al concluir este trabajo, esta simulación, voy a explicar por qué estamos abordando de tres maneras distintas. Porque en las anteriores sesiones ya hemos abordado de dos formas y esta es la tercera. ¿Sí? A la conclusión, reitero, voy a aclarar por qué. ¿Sí? Y además, tres veces sobre casi lo mismo, pero no tan lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea es abordar los tres elementos, los tres componentes de el concepto de auditoría de cumplimiento, es decir, cumplimiento normativo, obligación contractual y objetivos y resultados. Entonces, Liz, un poquito de paciencia, por favor. Al concluir esta simulación, explicamos el por qué. Si es posible, no sé, probablemente en una sola auditoría podemos analizar los tres componentes o solo dos. Eso vamos a aclarar al finalizar la simulación. ¿Ok? Gracias de todas maneras. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos la evidencia que es el informe de la Comisión de Pares Evaluadores de que la institución pública de educación superior no ha logrado el objetivo que sin embargo ha destinado 3.250.000 bolivianos para ese propósito que no ha logrado un objetivo. ¿Sí? Entonces ahí, en el marco del artículo 1 de la ley 1178, que más adelante sí está mencionada, constituiría presunto daño económico al Estado. ¿Y eso qué es? Es indicio de responsabilidad civil, ¿no? Entonces decimos, el programa de acreditación de la carrera, aprobado con resolución, establece como objetivo del programa, ya nuevamente, la acreditación de la carrera de contaduría ante el Mercosur, que sería respaldada en él o los informes emitidos por la Comisión de Pares Evaluadores de Arcusur como única fuente de verificación de la acreditación de la carrera. Porque cuando nosotros establecemos, decimos acá, afirmamos, manifestamos el incumplimiento, tenemos que tener alguna evidencia. Como decimos los auditores, competente y suficiente. En este caso, para nosotros la evidencia única, así está establecido en el programa, es el informe
de la comisión de pares evaluadores. Por si acaso, esta comisión de pares evaluadores es externo, 100%, ¿no? Entonces, el informe de esta comisión, del informe de esta comisión va a depender nuestra conclusión. En este caso, el informe de la Comisión de Pares Evaluadores dice que la institución pública de educación superior no cumplió con los estándares para acreditar su carrera. Listo, ahí termina el trabajo de ellos, nosotros agarramos como evidencia ese informe y a partir de eso vamos indagando por qué, quién falló, en qué, quién hizo mal lo que hizo o quién no hizo nada. ¿Sí? El nexo causal, lo que denominamos en auditoría. Ahí tenemos la evidencia que consideramos nosotros para este caso suficiente. Entonces, cuando hay incumplimiento, cuando con la utilización de los recursos públicos más bien no logras objetivos, no logras propósitos, no logras resultados, esto no pasa así nomás, ¿no? La ley 1178 en el artículo 1, inciso C, dice que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, dice, ¿no? Sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad de sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación. Entonces, en este caso, ¿hubo resultado? No. Con los 3.250.000 bolivianos no se ha logrado el resultado previsto, acreditar una carrera ante el Mercosur. Entonces, cuando se presenta esta situación, la ley dice que el servidor público responde de eso. ¿Cómo va a responder? En este caso, será pues si a la conclusión del trabajo de la auditoría se aprueban los indicios de responsabilidad civil, irán a un proceso coactivo fiscal y ahí se determinará si hay responsabilidad o no. Y si en definitiva hay responsabilidad, la idea es el resarcimiento del daño económico de los 3.250.000 bolivianos, que los responsables devuelvan a las cuentas del Estado. Esa es la idea, ¿no? La idea muy simple y muy sencilla y muy general, ¿no? Sí. Entonces ahí está el respaldo legal. Y nosotros como auditores, ¿qué decimos? No obstante, con la utilización de los 3.250.000 bolivianos, tablas 2, 4, 5 y 6 que está acá, ¿sí? Las tablas 4 por becas, 5 por obra y 6 por consultoría. No se ha logrado el objetivo del programa de acreditación. Es decir, la carrera no fue acreditada, lo que constituye presunto daño económico al Estado por el citado importe, siendo los responsables del mismo, ¿quiénes? Acá está el nexo causal. En primera instancia, el rector de la institución pública de educación superior, toda vez que el artículo 4, dice, de la Ley del Presupuesto General del Estado 2023 y 2024, establece que, acá está, ¿no? La relación de su actuación con la normativa. La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente ley y las establecidas en normas legales vigentes, ¿no? Entonces, esta normativa vincula al máximo ejecutivo, en este caso el rector, con el presunto daño económico. ¿Quién más? El director de carrera de de Contaduría Pública dice, toda vez que el artículo 25 del programa de acreditación de la carrera, aprobado con resolución de consejo, dispone que el director es responsable de ¿qué? De efectuar el seguimiento continuo del desarrollo del programa de acreditación, así como del logro de los objetivos del mismo. Ahí está, el nexo causal. Entonces, por esto son estas personas responsables del presunto daño económico, es decir, con el uso de 3.250.000 bolivianos sin cumplir objetivos,
sin lograr resultados para la institución pública y en consecuencia para el Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tendrían que en síntesis, ¿qué tendrían que hacer? Devolver esos recursos. Obviamente para eso tiene que pasar todo un proceso de auditoría previamente hasta cierta parte y después un proceso coactivo fiscal. Ahí está la participación de las dos personas y como en todo informe mencionamos los artículos básicos, el 28 y el 31 de la Ley 1178, que se refieren a que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. Entonces, estas dos personas responden, ¿no? Por esto, que el Ejecutivo tenía que cumplir objetivos con el uso de recursos según la ley del presupuesto general del Estado, del Estado. Y el director tenía que hacer el seguimiento continuo del programa hasta el logro de los objetivos del mismo. El 31 es la definición de la responsabilidad civil, es cuando la acción o omisión del servidor público causa daño económico al Estado valuable en dinero. Y el inciso C establece que cuando varias personas resultan responsables del mismo acto o del mismo hecho, son solidariamente responsables. En este caso, las dos personas, ¿no? El rector y el director de la carrera de Contaduría Pública. Y como este informe, este preliminar pasa por un procedimiento de aclaración, se emite el informe complementario, si es aprobado por el órgano rector del sistema de control gubernamental, pasa a otra instancia, a una instancia judicial que es la instancia coactiva fiscal. Entonces, para pretender recuperar estos recursos a través de esta vía, tenemos que asociar a alguno de los artículos del artículo 77 de esta ley del sistema de control fiscal, los, los indicios de responsabilidad que estamos identificando en el informe. En el caso nuestro, ¿cuál es? Es el inciso I, que establece que para el resarcimiento, la pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia y responsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran. Es decir, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué va a la vía coactiva? ¿Por qué? Porque los indicios de responsabilidad que hemos identificado están relacionados con que estos señores, estas dos personas, fueron irresponsables, fueron negligentes en ese marco y esas sus acciones, omisiones han generado un presunto daño económico al Estado. Eso es lo que estamos diciendo al mencionar el artículo 77 y asociar los indicios a algún inciso, en este caso el I, de esta ley. En consecuencia, que decimos, corresponde establecer indicios de responsabilidad civil solidaria en contra del rector y el director de la carrera por el importe de bolivianos 3.250.000. Conclusión, las acciones y omisiones de las personas y por los importes que se detallan en la siguiente tabla, con el respaldo en el informe legal, porque esto exige la norma, que todo informe que contenga hallazgos con indicios de responsabilidad por la función pública, en este caso civil, deben estar acompañados de un informe legal, emitido por el profesional abogado de la institución, y se constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria por el importe de 3.250.000, conforme al artículo 31 de la Ley 1178 y aplicación del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, ¿no? Este es el resumen. El rector, la norma dice que debemos identificar los nombres y apellidos completos, el cargo, el número de cédula de identidad y el importe. En este caso, son los 3.250.000 bolivianos que la institución pública de educación superior ha destinado en tres componentes, ¿no? Pago de becas, eh, pago de planillas de avance de obra por la construcción de laboratorio y pago por servicios de consultoría para actualización de contenidos. Suman los 3.250.000. Por eso son responsables estos dos presuntos involucrados. Y la recomendación que es, como vimos en las anteriores simulaciones, de que en el marco de los artículos 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, este informe debe ser de conocimiento de los involucrados
en el hallazgo de responsabilidad para que en el plazo de 10 días hábiles, a partir de su recepción, remitan a la organización de auditoría sus descargos con la documentación de respaldo legalizado. Aquí concluye el informe preliminar. El siguiente paso es dar cumplimiento a los artículos 39 y 40 del reglamento, es decir, notificarle a las personas y si presentan sus descargos, recepcionar, evaluar e informar en un informe complementario, ratificando estos indicios o dejando sin efecto o modificando estos indicios. Si corresponde modificar o se ratifica por el mismo importe. Colegas, hasta aquí el informe preliminar. En este caso, solamente falta el informe complementario. Aclaro que, como en el primer caso que vimos, puede dar lugar como resultado de la evaluación de los descargos a la emisión de un informe ampliatorio, ¿no? Pero acá es hacer casi lo mismo que hicimos en la primera simulación. Obviamente las particularidades del caso son distintas, pero en forma y en procedimiento es el mismo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí solamente faltaría el informe complementario. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Lice, una Diana, consulta. eh, Le comento un caso real que nos pasó. Por decir, la MAE de nuestra institución nos pidió que hagamos una auditoría, un proceso de contratación, pero la auditoría tenía que ser rápida. Nosotros hicimos el relevamiento para saber si contábamos con toda la información y bueno, como contamos con toda la información, decidimos hacer la auditoría de cumplimiento. Sin embargo, cuando hemos realizado la auditoría de cumplimiento, hemos identificado contravenciones al reglamento administrativo. Sin embargo, esto no conllevó una responsabilidad o indicios de responsabilidad civil. Nosotros detallamos en el informe todas las contravenciones, los involucrados, emitimos el informe de auditoría. Asimismo, emitimos una nota administrativa y como nos señala la norma, el informe lo mandamos a la Contraloría. Sin embargo, la Contraloría nos indica que este informe tiene que estar apoyado con un informe legal, pero nosotros no hemos determinado indicios de responsabilidad civil. Entonces, no sé si está bien la observación o si nos podría... o sea, no tienen informe con indicios de responsabilidad civil, solamente nota administrativa. Sí, Lisa, al hacer la auditoría Sí. un requerimiento de la MAE, en el reglamento hemos recopilado toda la información, contábamos con la información. Cuando hicimos la auditoría de cumplimiento, verificamos todos los procedimientos y no hemos identificado posibles indicios de responsabilidad civil, solamente administrativa, alguna contravención. Ujú. Entonces decidimos ahí concluirlo, pero independientemente del informe emitimos una nota y bueno, eso se va para el área, para el sumariante. Como la norma nos dice que el informe de auditoría tiene que ser enviado a la Contraloría, lo enviamos, pero la Contraloría nos indica que tiene que estar apoyado con un informe legal, pero no hemos hallado indicios de responsabilidad civil. Ya, tienen indicios de responsabilidad administrativa y están en un Solamente informe eso. de auditoría o en una nota administrativa. Primero están en el informe detallado, e independientemente del informe hicimos la nota. No, pero en este caso la norma es clarita, ¿no? Dice informe de auditoría preliminar con indicios de responsabilidad administrativa. Y ese informe tiene que estar respaldado con ese informe de auditoría tiene que estar respaldado con un informe legal. Ahora, ¿cuándo emites nota administrativa? Que es un escrito a la MAE, ¿no? Para que prosiga según el artículo 18 y 21, creo que es del reglamento de la responsabilidad por la función pública. La norma dice, en casos mm, de, de prescripción, ay, no me olvidé la palabrita, pero dice, en casos de
De riesgo, ahí está. En casos de riesgo de prescripción, se refiere al tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pues puedes emitir una nota administrativa y la nota administrativa, como no es un informe, en la Contraloría no te lo van a evaluar, es directamente al Ejecutivo y el Ejecutivo será pues a través de la unidad legal conforme al reglamento de la responsabilidad por la función pública y ahí nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, la nota administrativa no es informe, por tanto no tiene la obligación de tener un apoyo legal y tampoco es evaluado por la Contraloría porque no es un informe. Ahora, si es un informe de auditoría con indicio de responsabilidad administrativa, ese sí tiene que tener un informe legal, porque va a pasar por un procedimiento de aclaración, va a emitir un informe complementario, igual que un informe de auditoría con indicios de responsabilidad civil. ¿Estamos bien algo no o algo no está Estamos, claro? no, no, está bien, Liz. Está bien. Gracias, Sí, Liz. de nada, Jimena, a usted por la participación. ¿Alguien más? Bueno, asumo que todo está entendido. Lick, Lick, buenas noches. Buenas Lick, noches. entonces, Lick, cuando se hace el tema del informe ya, necesariamente siempre que se remita a la Contraloría debe estar sustentado con informe legal, sea administrativa o civil o cualquier tipo de responsabilidad que tenga el tema del informe. ¿No es así? Sí, así están las normas de auditoría. Todo informe, pero informe de auditoría, tiene que establezca indicios de responsabilidad por la función pública, cualquier tipo de indicio, o no cualquier tipo, sino los indicios que están previstos en la Ley 1178 y en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, es decir, administrativa, ejecutiva, civil o penal, tienen que contener, tienen que estar más bien respaldados en un informe legal. Si es informe de auditoría, ahora si es nota administrativa, es un relato de hechos o un escrito al ejecutivo, ¿no? Pero no nos confundiremos si es informe de auditoría con informe legal de respaldo. Gracias, Lick. Eh, a usted, ¿quién más? Bueno, continuamos con el último, con la última parte más bien de la simulación de comunicación de resultados. El informe preliminar que acabamos de concluir, dijimos que tiene que, en el marco de los artículos 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría, pasar por un procedimiento de aclaración. ¿En qué consiste? En entregar, en entregar el informe a cada uno de los involucrados, para que estos involucrados tomen conocimiento y si consideran presentar algún descargo, lo hagan, o si no consideran, pues no también. ¿Sí? Entonces, el informe complementario, según las normas de auditoría de cumplimiento, ¿qué dice? Que deben tener antecedentes, presentación de descargos, evaluación de descargos, conclusión y recomendación. La referencia o el antecedente es que en cumplimiento al POA hicimos una auditoría. En este caso se realizó esto, como voy copiando del MPA, queda ahí. Entonces, se realizó la auditoría de cumplimiento a la ejecución del programa de acreditación de la carrera de Contaduría Pública. Decimos que el resultado de esa auditoría hemos emitido el informe preliminar con indicios de responsabilidad civil que, conforme a lo establecido en los artículos 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría, fue puesto a conocimiento de los involucrados para que presenten sus descargos, que pueden ser documentos o justificativos, a esos indicios establecidos en su contra. Listo. Hemos hecho la auditoría. A la conclusión, hemos emitido un informe preliminar y este fue puesto a conocimiento de los presuntos involucrados para que consideren y presentar o no sus descargos. Después, ¿qué nos dice la norma? Que hay que exponer la forma de presentación, la presentación de los descargos. El resultado del procedimiento de aclaración es el siguiente. El rector, porque tenemos dos involucrados, ¿no? El rector y el director de la carrera de Contaduría Pública. El rector fue notificado en forma personal con el informe preliminar el 10 de enero del 2025 para que presente sus descargos. El involucrado, mediante oficio del 15 de enero, presentó descargos al contenido del informe preliminar. Listo.
Notificación, presentación y recepción de sus descargos. Cumplimos con, con los artículos 39, estamos cumpliendo con los artículos 39 y 40 de este reglamento, ¿no? El otro involucrado es el director de la carrera de Contaduría Pública. Bueno, este presunto involucrado no fue encontrado para ser notificado en forma personal. Y el abogado, el notificador de la institución pública de educación superior, o nuestro abogado de apoyo, ¿qué nos dice? En informe 245 del 16 de enero, nos informa que no fue posible notificar al involucrado en forma personal, por lo que procedió a la invitación por prensa a través del matutino de circulación nacional más temprano, el 10 de enero, invitando para que el involucrado se apersone a la institución pública a notificarse con un informe preliminar. Sin embargo, concluido el plazo para dicho cometido de 5 días hábiles, el involucrado no procedió a su notificación y tampoco presentó descargos. Listo. Resumen, no presentó descargos, pese a haber sido legalmente notificado. La evaluación de los descargos, obviamente que del que presenta, ¿no? Evaluación de los descargos. El título del hallazgo es el mismo del informe preliminar, por si acaso. ¿No? Utilización de recursos para la ejecución del programa de acreditación de la carrera de Contaduría Pública sin cumplimiento de objetivos y resultado de su aplicación. Antecedentes de la determinación de los indicios de responsabilidad preliminar. En el punto 5.1.1 del informe preliminar, este es un resumen del informe preliminar. ¿Qué hemos hecho? Hemos establecido que el 21 de diciembre del 2024 la Comisión de Pares Evaluadores del Arcusur, remitió a la máxima autoridad ejecutiva el informe de evaluación con respaldo negativo, informe de acreditación con respaldo negativo para la institución evaluada, es decir, que la carrera de Contaduría Pública no cumple o no cumplió con los estándares internacionales utilizados en el proceso de evaluación para acreditación. En consecuencia, la carrera no fue acreditada, pese a que la institución pública de educación superior destinó el importe de 3.250.000 bolivianos de recursos públicos en los conceptos que se detallan a continuación. Los tres conceptos, ¿no? Pago de becas, 1 millón, construcción de laboratorio para la carrera de contaduría pública, 2 millones, y pago por servicios de consultoría para actualización de contenidos, 250.000 bolivianos. Sí, ahí tenemos los 3.250.000. En tal sentido, en el informe preliminar, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido indicios de responsabilidad solidaria en contra del rector de la institución pública de educación superior y el director de la carrera de contaduría pública. Ese informe preliminar tiene respaldo legal en el informe 234 del abogado. ¿Por qué importe? Por la sumatoria de estos tres conceptos, ¿no? 3.250.000 conforme al artículo 31 y el artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal. Este es un resumen del informe preliminar, por si acaso. Sí, esto es lo que hemos establecido en el informe preliminar, 3.250.000 en contra de 2 involucrados de manera solidaria, rector y director. Resultado del procedimiento de aclaración. Como ya hemos expuesto en el numeral 2, el rector de la institución pública, mediante oficio del 15, creo que es, de enero, sí, presenta descargos al contenido del informe preliminar. Bueno, acá no puse qué descargos presenta y cómo se evalúa, porque cada caso es particular, ¿no? Solamente acá lo que puedo decirles es todo descargo que presenta un involucrado o los involucrados se tiene que evaluar en su integridad, ¿no? Toda la documentación que presenta y todos los argumentos, las justificaciones, las aclaraciones que presentan los involucrados. Todo, pero absolutamente todo, ¿no? Esa es la parte central de, del informe complementario, la evaluación de los descargos de los involucrados. Entonces, como cada caso es particular, no veo por conveniente acá poner qué tipo de descargos presenta, cómo es que fueron evaluados esos descargos. Entonces, directamente vamos a que los evaluados, los descargos, se establece que estos no son suficientes ni válidos para desvirtuar los indicios de responsabilidad civil reportados en el informe preliminar. Por lo que corresponde ratificar. Listo. El otro involucrado, el director de la carrera de Contaduría Pública, no ha presentado descargos.
conforme se expone en el punto 2 de este informe. Por lo que corresponde ratificar los indicios en su contra, ¿no? Listo. Conclusión, colegas, por la evaluación de los descargos, así como la falta de presentación de los mismos, corresponde ratificar. ¿Ok? Uno de los involucrados presenta, pero no son válidos. El otro no presenta. Por tanto, en conclusión, se ratifican los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe preliminar por bolivianos 3.250.000 en contra de las personas detalladas en la tabla 5, que en realidad son las mismas del informe preliminar. Eso es todo. Colegas, faltaría la recomendación, que es este informe preliminar, más este informe complementario, más el informe preliminar, remitir al órgano rector del sistema de control gubernamental, si somos auditoría interna, para que este órgano de control efectúe la evaluación y, si está todo bien, lo aprueba. Una vez aprobados esos informes por el contralor, en este caso, son devueltos a la entidad pública para que a través del máximo ejecutivo ya se inicien las acciones legales en contra de estos involucrados. Nosotros ya nada que ver ahí, ¿no? Concluimos nuestro trabajo con la emisión de nuestro informe complementario, pero que ese informe complementario, más el preliminar y el ampliatorio, si hubiera, estén aprobados por el órgano rector del sistema de control gubernamental, que es Contraloría. Y el abogado se tendrá que hacer el seguimiento e informar periódicamente según reglamento al órgano rector del sistema de control gubernamental el estado de este proceso. Así dice el artículo 45 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría. Aquí termina nuestro trabajo, colegas. ¿Tienen alguna pregunta, algo que compartir, algo que acotar? ¿Todo está claro? ¿Todo entendido? Ya, si así fuera, voy a empezar. Entonces, con esto hemos abordado los tres. Acá está, una pregunta. Dicen una consulta, no se ve la tabla ahí en la presentación. ¿En esa tabla estarían los involucrados? Ahora, ¿ve? Sí, sí, sí. Solamente son dos involucrados, ¿verdad? Sí, sí, se mantienen los del preliminar. No Ya, cambia, ya, licenciado, gracias. no cambia nada. A usted, ya. Entonces, acá tenemos una pregunta. ¿Qué etapa? Dice, buenas noches. ¿En qué etapa se solicita el informe legal? Román Rudy Blanco Chuquiña. ¿En qué etapa se solicita el informe legal? En el informe preliminar, dice. Ya, la norma dice, estimado Román Rudy, la norma de auditoría dice que a la conclusión del trabajo de campo, nosotros los auditores tenemos que obtener la opinión legal. Entonces, con el informe legal en mano, recién continuamos con la formulación de nuestro informe. Eso dice eso dice la norma. O sea, usted concluye el trabajo de campo y en el trabajo de campo establece indicios de responsabilidad, pero esos indicios de responsabilidad tienen que estar expuestos en un informe, o más bien tienen que tener respaldo legal, ¿no? A través de un informe del profesional competente, que es el abogado. Entonces, es a la conclusión del trabajo de campo, antes de la emisión del informe. Por eso vemos que los informes de auditoría tienen una fecha, por decirle, 14 de febrero, y el informe legal tiene fecha anterior, 13, 12, 10, que sí. ¿Sí? Entonces es a la conclusión del trabajo de campo. ¿Está bien o tiene algo más que se pueda aclarar? Dicen, Sí, Selenki, adelante. buenas noches. Buenas noches. Eso, sobre la exposición que acaba de hacer en esta última
en este último aspecto sobre el cumplimiento objetivo. Si bien se ha presentado acá un informe, eh, lo que al respecto yo tengo eh, estas ciertas observaciones. Uno, como se menciona en el informe, hay una comisión evaluadora, una comisión de pares, algo así, que la que evalúa si se acredita o no a la carrera. Sin embargo, no se ve acá cuáles son los parámetros que utiliza esta comisión para, eh, para decir si cumple o no cumple la universidad para ser acreditada o no. Y como se ve, en el informe se presenta tres situaciones: las becas, el contrato de obra y la consultoría. Y lógicamente acá de cierta forma está fácil, digamos, para el auditor. Se va directamente a estas tres situaciones. Lo cuantifica cuántos son cada uno de los tres aspectos y hace una cuantificación final. Detecta a los involucrados y le determina indicios de responsabilidad. Sin embargo, y claro, y lógicamente en el informe amplatorio tampoco los involucrados no han, según en esta simulación, no han presentado los descargos. Pero ¿qué tal? Y además considerando para involucrarlo por todo el monto total, no sé, por eso decía, primeramente habría que saber cuáles son los parámetros que utiliza esta comisión. Porque ¿qué tal si, por ejemplo, uno de los parámetros era que el laboratorio esté concluido? No sé hasta qué punto esta obra ha sido concluida, pero ¿qué tal, digamos, si ha sido bien concluido, bien terminado, concluido y entregado este laboratorio? ¿No? Entonces, sin embargo, se lo está tomando como, se está tomando este monto como que por el pago de todas las planillas, como que no hay que no hay la obra, digamos. En el descargo podría decir el auditado, en este caso el rector o el director, de que se tiene la obra, lo que ha faltado para no cumplir con los estándares que, que tiene la comisión, de que, por ejemplo, se haya fallado en el servicio de consultoría, en la actualización de los contenidos. No, en ese sentido, y que sin embargo la obra ha sido concluida, ¿no? Con todas las exigencias que tenía. Sin embargo, se lo está involucrando se le está determinando indicios al involucrado por el monto más de la construcción de la obra. No sé, más o menos así si lo analizamos un poco desde ese punto de vista. Dicen. Gracias, gracias, Alen. Ya, justamente eso es lo que voy a empezar a explicar para que quede clarito. Ok, tengo dos preguntitas. Liz Cabrera, en el ejemplo que nos dio, ¿cuál de los tres sugiere considerar de ejemplo si se presentaría en la vida real? Gracias. Eso explico a continuación. Y después del informe legal, Liz Cabrera nuevamente, tendría que proseguir con un informe preliminar. Y después del informe legal, tendría que proseguir con un informe preliminar y complementario. Me imagino que se refiere a la etapa en la que se tiene que obtener el informe legal. El informe legal se obtiene en la etapa previa a la redacción del informe, ¿sí? A la conclusión del trabajo de campo en el caso del informe preliminar, ¿no? En el caso de un informe complementario, a la conclusión de la evaluación de los descargos, hay que solicitar el informe legal de apoyo, de respaldo y posteriormente redactar el informe de auditoría final de manera previa. Ahora, esta es la pregunta más interesante, ¿no? En el ejemplo que nos dio, ¿cuál de los tres sugiere considerar de ejemplo si se presentaría en la vida real? Claro que sí, Selenki va por el mismo camino, en el mismo orden más bien la pregunta. Ya, entonces para eso voy a
acudir a esta lámina. Entonces, hasta aquí ya hemos concluido con la simulación práctica. Ahora voy a pasar de todos los casos, de todos los casos posibles que se pueden dar o se pueden presentar como resultado de una auditoría de cumplimiento en su concepto global, ¿sí? Ordenamiento jurídico administrativo, obligación contractual, cumplimiento de objetivos y resultados. Ahora, en el caso nuestro, si bien es hipotético, pero puede presentarse en la vida real. Al inicio de la sesión, el día lunes, yo les decía que este material ha sido preparado exclusivamente para este evento, para este taller de capacitación. No tiene dato alguno de real, real de una institución, de una entidad pública de nuestro país, que tampoco obedece a algún modelo de una organización de auditoría. Es, reitero, preparado exclusivamente para este taller y se queda ahí en el colegio. Pero si bien es una simulación con datos totalmente hipotéticos, está en el marco de una realidad institucional actual en Bolivia. Por tanto, este caso puede ocurrir. Es más, yo para preparar, para formular todo este material, tuve que recoger experiencias de trabajo, obviamente, ¿no? Situaciones que experimenté, situaciones que me ha tocado vivir, que me ha tocado ver, no exactamente iguales, pero similares. Entonces, en este caso, por ejemplo, pensé en este caso porque es uno que aborda de manera global el concepto de auditoría de cumplimiento. En los hechos, vemos trabajos y resultados de ellos, informes más relacionados con ordenamiento jurídico y obligación contractual. También, pero muy poco, con cumplimiento de objetivos y resultados. En el caso nuestro, si hubiéramos, entonces paso esta lámina aclarando que en el taller hemos abordado de manera global este concepto. Ahora, alguien seguramente, como las preguntas que formularon hace instantes, van en el orden de que voy por este componente, que es del ordenamiento jurídico administrativo solamente, o puedo ir por obligación contractual más, o por los tres, o solo dos, o solo uno. ¿No? Eso es lo que vamos a aclarar, precisamente con el fin de aclarar esto. Sabía que iba a haber este tipo de preguntas. Yo al inicio de preparar el material para el taller me hice la misma pregunta. Me dicen la misma pregunta que ustedes. ¿Cuál es lo mejor? ¿Ir por un solo componente o por dos o finalmente por los tres? ¿Ya? Basta de teoría. Vamos a la práctica. Entonces, nos vamos solamente al título. MPA. Vamos a ver aquí. MPA. ¿Qué pasa, colegas? Cada vez menos. Están empezando a retirar, ¿no? Bueno, al finalizar el taller, los que se quedan hasta el Qué último bien, Elisa. van a tener un premio por si acaso. Solo los que se quedan hasta el último. Ahora, entonces nos centramos en el título de nuestra auditoría. Este último título es el programa, ¿ya? Atiendan, por favor. Supongamos, ya, escenario 1, que este programa de acreditación de la carrera de Contaduría Pública cumple su objetivo. Es decir, la carrera es acreditada. ¿Ya? Nuevamente. Escenario 1.
el programa de acreditación cumple su objetivo y la carrera es acreditada. Pregunta, ¿habrá necesidad de auditar bajo el componente 3 del concepto de auditoría de cumplimiento? Es decir, verificar el cumplimiento de objetivos y resultados, tomando en cuenta, ojo, que el objetivo principal del programa de acreditación es la acreditación de la carrera. Pueden haber, como menciona Selenki, un montón de situaciones ahí adentro. Que por qué, que una parte, que otra parte, que había que inclusive hasta conocer cuáles son los estándares internacionales. Nosotros somos auditores, no podemos ver eso. Por eso una parte del informe decía que según el programa de acreditación, para nosotros este es el documento base sobre el que hacemos nuestra evaluación o auditoría, que la única fuente de información para establecer si el programa cumple o ha logrado con el objetivo de acreditar la carrera era el informe de los pares evaluadores, ¿no? Así está aclarado. Nuevamente digo, en los hechos reales puede haber un montón de circunstancias, ¿sí? Ni siquiera en este momento queriendo ingresar más adentro, simulando, simulando y simulando, vamos a poder llegar cómo exactamente en los hechos se puede presentar una situación así. Entonces la simulación es de manera un poco más global, más general, pero cumpliendo con los requisitos mínimos de las normas de auditoría de cumplimiento en este caso. Entonces, reitero, si el programa cumple con el objetivo, pregunta, ¿hay necesidad de auditar bajo el componente 3 o tercero de las normas de auditoría de cumplimiento? Respuesta, no. ¿Por qué? Podemos auditar, pero vamos a llegar a la conclusión de que, de que el objetivo ha sido cumplido, entonces no hay nada. Probablemente habrá alguna observación, recomendación de control interno, probablemente, pero no va a haber inicio de responsabilidad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa ha logrado su objetivo de acreditar la carrera. Listo. Entonces, si así fuera, en este escenario 1, podemos auditar el cumplimiento, podemos hacer auditoría bajo los componentes de, podemos hacer la auditoría bajo estos, o sea, la tercera, el tercer elemento no va en este caso. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a establecer un incumplimiento de objetivos. No auditaríamos, no es conveniente. Ahora, podemos auditar bajo este componente de ordenamiento jurídico administrativo y obligaciones contractuales, solo el primero o solo el segundo o ambos, respuesta sí. ¿Por qué? Porque en este primer caso, o sea, bajo este primer componente del concepto de auditoría de cumplimiento, que es el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, tenemos que es la primera simulación, ¿no? Que es la asignación, la otorgación y pago de becas incumpliendo el reglamento de otorgación de becas. Entonces, podemos hacer esa auditoría. ¿Por qué? Porque además los involucrados van a ser otros, ¿no? Son los beneficiarios, las personas que han hecho las evaluaciones, o pueden haber otras más. Entonces, se puede hacer auditoría solamente bajo este componente 1, ordenamiento jurídico administrativo. Como también tenemos conocimiento y sobre eso hicimos la simulación 2, cumplimiento de obligación contractual. Era el contrato de obra para la construcción del laboratorio de la carrera de Contaduría Pública. Y ahí también hemos establecido indicios de responsabilidad civil por incumplimiento de contrato. ¿Sí? Estamos ante el escenario, ojo, de que el programa cumple con su objetivo de acreditar la carrera. ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario 1 no va la auditoría de cumplimiento de objetivos y resultados. Con miras a establecer indicios, ¿no? De ir puede ir, pero no vamos a encontrar nada. Entonces, solamente bajo el componente de ordenamiento jurídico administrativo podemos hacer sí. Y solamente de obligaciones contractuales también, pero como tenemos conocimiento de ambos, podemos hacer de los dos.
Entonces, nuestro objetivo sería auditoría de cumplimiento sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y obligaciones contractuales relacionadas con, ¿qué? Con la contratación y pago de becas de especialización y construcción de infraestructura, ¿no? Dentro del programa de acreditación de la carrera de contaduría pública. ¿Sí? Se puede. Hasta ahí, ese es el escenario 1, ¿no? En el escenario 1, cuando tenemos conocimiento de que el programa cumple con su objetivo, que la carrera es acreditada, no es conveniente hacer auditoría bajo el componente 3, pero sí podemos hacer bajo el componente 1 y 2. ¿Sí? No chocan, no, nada, ¿sí? Hasta ahí está claro, ese es el escenario 1. Y ahora falta comentar el escenario 2. ¿Hasta aquí está claro o tienen alguna duda, pregunta? Lick, una consulta, disculpe. En caso, digamos, que sea de obligaciones contractuales y haya, digamos, responsabilidad civil, a pesar de que se haya logrado los objetivos y resultados, ¿tendría también que hacer un proceso civil en caso de que sea así? En caso de que está un poquito entrecortada la comunicación, ¿puedes repetir, por favor? Ya, en caso, digamos, de que en el informe de auditoría para las obligaciones contractuales se realice y se llegue a la conclusión que existe responsabilidad civil a pesar de que se haya logrado los objetivos y los resultados, podrían realizar un proceso para que las personas involucradas puedan devolver el dinero como proceso civil, es lo que le comentaba. Sí, 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 sí. Sí, porque es una cosa el cumplimiento de objetivos y resultados, ¿no ve? Y dentro de eso, obviamente, para cumplir estos objetivos y resultados, hemos utilizado 3.250.000 bolivianos. Se ha cumplido el objetivo, se ha logrado acreditar la carrera. Por tanto, no auditamos desde ese punto de vista como cumplimiento de objetivo, pero podemos auditar lo que pasa ahí adentro, si vale el término. Si esos 3.250.000 bolivianos se han utilizado de la manera correcta. Se puede, o sea, no es contradictorio con nada, no choca nada, se puede. Porque además los presuntos Gracias. involucrados van a ser otros, ¿no? En el caso de obligaciones contractuales, los involucrados, ¿quiénes eran? Eran la empresa contratista y era el supervisor. Y no era por todo el monto de la obra, sino por una parte que, según evaluación técnica, había incumplimiento al contrato en cuanto a los términos, a las especificaciones técnicas. Sí se puede, ¿por qué? Porque estamos auditando qué es lo que ha pasado ahí adentro, ¿no? Si esos 3.250.000 han sido utilizados de manera correcta en el marco del ordenamiento jurídico administrativo y en el marco de obligaciones contractuales, que en este caso era el contrato de obra. Sí se puede. Gracias, Lick. Ya, de nada. ¿Alguien más? Acá tengo una pregunta. Liz, en el ejemplo que nos dio de los dos primeros casos, ¿tendríamos que hacer dos preliminares o solo identificamos los dos hallazgos en el mismo informe? A ver, nosotros en la simulación hicimos dos, ¿no? Hice a propósito, entre comillas, el propósito para que veamos uno a uno cómo se presenta y cómo se aborda cada componente del concepto global de auditoría de cumplimiento. La idea es hacer una sola auditoría con estos dos propósitos, ¿no? Ordenamiento jurídico y obligaciones contractuales. Pero en el marco, ojo, en el marco del programa de acreditación. En ese marco, sí podemos hacer una sola auditoría, emitir un solo informe, en otras palabras, la simulación 1 y la simulación 2, juntarlos en un solo informe. Sí, es posible. No choca con nada, no es contrario a nada. Se puede. Reitero, para la simulación hice de uno a uno, precisamente para explicar al final cómo podemos abordar una situación
que en los hechos se nos puede presentar. Y puede presentarse, ¿no? Se puede. Y esa es la recomendación, ¿no? Que uno solo, en lugar de ser dos auditorías. Porque estamos en un solo marco de objeto general, que es el programa de acreditación. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? Escenario 1 hasta ahí. Reitero, si hay cumplimiento de los objetivos del programa de acreditación, no auditamos, podemos auditar, pero no vamos a llegar a nada, ¿no? Pero, por tanto, no es recomendable auditar bajo este concepto de cumplimiento de objetivos y resultados, pero sí podemos auditar bajo este componente de ordenamiento jurídico y obligaciones contractuales. Solo esto o solo esto. Ahora, si las dos situaciones son auditables, las dos situaciones, o más bien los dos componentes, bajo los dos componentes en un solo informe, una sola auditoría. ¿Sí? Pero bajo el objeto general que es el programa de acreditación. Punto. Hasta ahí, escenario 1. Escenario 2. El escenario 2 es que no hay cumplimiento del... A ver, antes. En el ejemplo que nos dio de los dos primeros, lo mismo. En el informe tendríamos que poner dos hallazgos. Dice, sí, claro, pues uno relacionado al pago de becas, digamos de manera irregular, entre comillas, y en el otro punto tendría que ser el incumplimiento al contrato. Y el incumplimiento al contrato, sí. Es lo mismo, las dos simulaciones que hicimos, en principio, juntarlas en un solo informe. Esa es la respuesta. Ahora, el otro escenario, el escenario 2, es que hubo incumplimiento de los objetivos y resultados, como acabamos de simular en el ejemplo 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos ante un escenario de que el programa no ha cumplido con su objetivo y obviamente no ha logrado los resultados para los cuales estaba diseñado el programa y se ha invertido o se ha utilizado o se ha destinado más bien recursos por el monto de 3.950.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, aquí sí es conveniente hacer la auditoría de cumplimiento bajo este tercer componente. ¿Por qué? Porque Zelensky decía, bueno, tendríamos que ver por ahí la infraestructura estaba bien y ha fallado los contenidos, no sé, otra situación. Puede ser, pero para nosotros la evidencia en este caso es el informe de los pares evaluadores. Entonces, ellos nos dicen, y está así reconocido en el programa de acreditación, que es un documento aprobado por el Consejo el Consejo de la Institución Pública de Educación Superior. Entonces, ese es nuestro documento base sobre el cual hacemos la auditoría, en este caso del cumplimiento de ese programa. Entonces, pueden haber una serie de situaciones, pero la evidencia que nosotros tenemos es que no se cumple el objetivo. Y aquí, aunque parezca así de frío, es así nomás. O sea, todos los recursos que has utilizado para un fin, para un propósito, si es que no has logrado, es daño económico bajo el concepto de administración por resultados, por objetivos, lo que establece el artículo 1 de la Ley 1178. A ver. Pues uno puede decir, pero es que la infraestructura está bien nomás, puede servir para un siguiente proceso de acreditación, es más, se está utilizando. Y hay situaciones así, pero con esa infraestructura no se ha logrado acreditar la carrera. Reitero, no solamente será pues la infraestructura, puede ser otro elemento más, ¿no? Entonces, es así de frío, ¿no? Este análisis. Has utilizado 3.250.000 bolivianos, pero no has logrado el objetivo y punto. Pero sí, los contenidos quedan, se puede aumentar, complementar y va a servir para un siguiente proceso de acreditación. Y la infraestructura, si bien tiene fallas o no tiene,
el equipamiento, pero podemos aumentar y al año trabajar sobre lo que hay para hacer un programa de acreditación. Los recursos del Estado no se manejan así. No se manejan así. Entonces, bajo este concepto, cómo se aborda esta situación? Has utilizado 3.250.000 bolivianos en un propósito que no has cumplido, punto. Responsable. Lo que ha quedado bien, mal, contenidos, obra, qué sé yo, puedes utilizar, seguramente vas a utilizar en un siguiente proceso de acreditación, en un programa más bien de acreditación, pero vas a tener que invertir recursos adicionales, vas a hacer una misma inversión de recursos o más, qué sé yo. Entonces, los recursos del Estado no se manejan pues así. Esa es la justificación. Frío, pero así es el análisis bajo este componente del concepto de auditoría de cumplimiento. Entonces, en este escenario 2, donde no hay cumplimiento de programa en cuanto a objetivos y resultados, establecemos los indicios por todo el monto, ¿sí? Entonces, en ese caso ya no habrían, bueno, alguien dirá, es que los involucrados son otros, pero yo personalmente digo, ya no veo la necesidad de analizar el ordenamiento jurídico y las obligaciones contractuales, ¿no? Porque es como, si estoy calificando de principio como mala inversión, mala utilización de recursos, todo el importe, es como decir, ¿no? Alguien dice por ahí, revisar, ingresar a revisar lo legal de lo ilegal, más o menos. O sea, ya no correspondería. Pues bajo este escenario 2, donde no hay cumplimiento de objetivos con resultados, establecemos los indicios por el monto total y punto. Ahí acaba. Entonces allá no habría la necesidad, reitero, de hacer auditorías o informar sobre el ordenamiento jurídico y las obligaciones contractuales, pese a que sabemos que hay irregularidades, pero no veo necesidad. Entonces, colegas, eh, preparé este material de simulación. Espero que les sirva, espero que se haya entendido en la idea, en la idea y con el propósito que lo preparé. Por eso es que fui parte por parte para al final decir cómo podemos abordar una situación así, que en los hechos se puede presentar, se puede presentar. Entonces, la decisión es nuestra, pero si bien la decisión es nuestra, esa decisión nuestra tenemos que apoyarla, enmarcarla en las normas, en nuestras normas de auditoría, en este caso de auditoría de cumplimiento. Entonces, situaciones, colegas, así completas podrían abordarse así desde esos dos enfoques, si vale el término. Obviamente hay situaciones que no necesariamente nos llevan a analizar bajo estos tres componentes, ¿no? Si auditamos solamente el cumplimiento de un contrato, independientemente de otras cosas, solo nos abocamos a eso. Si solamente queremos saber el cumplimiento o evaluar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, solamente nos abocamos a eso, ¿sí? Pero yo busqué un ejemplo, me imaginé, escribí un ejemplo que nos muestre todo el escenario completo. Todo el escenario completo bajo el concepto global de auditoría de cumplimiento. Y es así. Y en los hechos se aborda de esta manera. ¿Está bien, colegas? ¿O hay algo más que es necesario aclarar? Estamos todavía con tiempo de 15 minutos más los 10 que debemos por haber empezado 10 minutos tarde la sesión, 25 minutos. Adelante, colegas. De todas maneras, todos los materiales ya están disponibles, seguramente ya, bueno, están disponibles en el grupo de WhatsApp desde la primera sesión hasta esta. ¿Sí? Es para que tengan como referencia, obviamente que son simulaciones,
son cortos los contenidos, precisamente porque en un hecho real, un caso por muy el mismo título que tenga, tiene particularidades. Entonces, no vale la pena perder tiempo en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido están formulados, están preparados los materiales para que tengan una referencia eh, de simulación de la auditoría de cumplimiento. Acá tenemos una pregunta. A ver, dice Liz Cabrera. ¿Pasarán las clases grabadas? ¿No es así? Etan, bueno, ¿es un nombre? No, no creo, ¿no? Ya. ETHAN. ¿Pasarán? Sí, sí, sí. Ustedes tienen el derecho de reclamar todo lo que les han prometido antes de inscribirse, ¿no? Les dijeron que les vamos a entregar esto, esto, esto y esto. Entonces tienen el derecho de reclamar todo, absolutamente todo, pero todo lo que estaba publicitado. ¿Sí? Yo creo que sí, el material creo que está dentro de la publicidad. Les van a entregar. ¿Qué más, colegas? Buenas noches, licenciado. Por favor, ¿será posible que nos pueda pasar un ejemplo de un informe con indicios de responsabilidad administrativa? Informe de auditoría con indicios de responsabilidad administrativa. Claro que sí, pero ya hoy acaba el, el taller. De todas maneras, Cintia, gracias. De todas maneras, voy a preparar, ya voy a preparar un ejemplo de informe de auditoría con indicios de responsabilidad administrativa que va a pasar por el procedimiento de aclaración hasta llegar a un informe complementario y va a estar disponible en el colegio para el día lunes. Y pueden obtener ahí. Ese es mi compromiso en este momento. ¿Está bien? Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lick, Ah, una consulta, disculpe. adelante. Lick, en las auditorías que realizan las externas del FDI, ¿tocan algún tema respecto a esta auditoría de cumplimiento, agregándolo, digamos, en un proceso de contratación o una obra que haya sido financiado por el FDI? ¿Algo de acá entra? Bueno, no, conozco los convenios de financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Indígena, pero a lo poco que vi en los convenios se establece que el beneficiario de los recursos objeto del convenio debe presentar informes de auditoría, pero financieras, informes de auditoría financiera, no de cumplimiento, porque además solamente están facultadas para realizar estas auditorías las organizaciones de auditoría, contraloría o unidades de auditoría interna de las entidades públicas, no así las firmas privadas. Por eso seguramente no solicitan este tipo de auditoría de cumplimiento, sino auditorías financieras. Ahora, eso depende de qué establece el convenio, ¿no? O sea, yo no lo puedo en este momento decir sí o no, pero a lo que vi, lo poco que vi, son auditorías financieras. Ahora, no sé si estará Sí, bien. generalmente en el convenio menciona de que se necesita realizar auditoría externa financiera específicamente. Ya, pues entonces financiera, ¿no? Es auditoría financiera será pues sobre la razonabilidad de los recursos utilizados en un proyecto, algo así, por ahí debe ser. Sí, he visto algunos casos, pocos, sí, pero Y, ya, pero necesariamente tienen que ser externas, ¿no? Porque escuché que en algunos lugares tratan de hacerlo, digamos, como auditoría interna, pero en el convenio hace mención de que necesariamente se debe hacer auditoría externa financiera. estimado, por eso, si dice el convenio que es externa financiera, no hay dónde perderse. Tienen que cumplir el convenio nomás, a no ser que el convenio diga otra cosa, porque vi otros convenios, pero de otros financiadores que dicen auditoría interna o externa. Entonces ahí tiene la entidad tiene la alternativa de elegir. Si no tengo recursos para contratar un externo, hago que mi auditoría interna
realice ese examen. Pero mucho depende qué dice el convenio, porque esas auditorías se realizan con un propósito específico, que es entregarle el informe al financiador, ¿no? Porque el financiador pide, o sea, el financiador te asigna recursos y quiere saber si has utilizado en el propósito y en el objetivo del convenio. Por eso, Muchas esos gracias, Lick. propósitos bien específicos, entonces, mm, hay que enmarcarnos en eso, ¿no? Nomás, yo creo. ¿Alguien más? Colegas. Qué más queda suelto? De mi parte, creo que ya no. Obviamente, en la práctica se presentan un montón de situaciones que creo que ni 10 talleres serían suficientes para abordar todo. Por mucho que lleguemos a abordar todo, no vamos a solucionar todo, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería todo. Y pues para cualquier situación, de compartir información, de compartir algún criterio, estoy, estoy ahí disponible, si vale el término. Entonces, un gusto compartir, inicialmente con 45 y al final con 15, pero bueno, algo pasó por ahí. De todas maneras, nuevamente, mucho gusto de compartir estos 5 días de taller, que espero sea de beneficio para ustedes, colegas. Aprendí igual mucho de los comentarios, de las preguntas, de las acotaciones que cada uno de ustedes ha realizado en estos 5 días de taller. Por eso, muchas gracias. Tengo acá dos. Johnny Orlando nos facilita su número para consultas. Muchas gracias, Lick Marina Peña. Sí, colegas, el colegio tiene el contacto. Yo no tengo ningún problema, pero el colegio también tiene el contacto. ¿Ya? Entonces, en el colegio está mi contacto y ahí pueden, al momento de ir a recoger su certificado, al momento de, de recoger el certificado, algún material o algo, me imagino que se van a personar por el colegio y ahí está la referencia, no tengo problema. ¿Qué más? Bueno, colegas, hasta aquí sería todo. Nuevamente les agradezco por su participación, por su interés seguir construyendo conocimiento, porque al final todos seguimos aprendiendo unos de los otros. La auditoría no es matemáticas, 1 más 1, 2, sino que es mucha cuestión de criterio, juicio profesional, experiencia, y eso tenemos que tener siempre presente, y las opiniones que acá se dan, los criterios que se comparten, que se lanzan aquí a la sala, están en el marco normativo. ¿Sí? No estamos en representación de ninguna entidad, somos profesionales que estamos comprometidos en seguir construyendo conocimiento. Solamente eso. A ver, ¿qué digo? A ver acá, no sé dónde empiezo. Muchas gracias, disculpe su número, sí, en el colegio, por favor. Muchas gracias. ¿Dónde más? Tuviera algún material de la CGE que nos facilite, entiendo que realicen especializaciones. No puedo, nos puede compartir, por favor. Johnny, sí, efectivamente hay programas, pero yo te invito, no te puedo en este momento decir cuáles, cómo, pero te invito a buscar en la página de la entidad. En la página web de la entidad vas a encontrar todas las capacitaciones, los programas de especialización y todo lo que tiene como, como oferta de capacitación y especialización. Puedes encontrar ahí. Después, ¿qué más? Ya pues, entonces, colegas, aquí concluimos el evento.
ver, nada. ¿Cuál es el premio para los que nos quedamos? El premio es que para el día lunes van a tener un informe, un modelo de informe de auditoría con indicios de responsabilidad administrativa. Ese es el premio. ¿Ya? Ya pues chicos, muchas gracias nuevamente y no me canso de agradecerles su participación, su interés y ojalá nos podamos ver en otro evento de capacitación. No sé si hay participación del colegio para cerrar el taller. Esperaremos un momentito, por favor, porque de mi parte eso sería todo. Hola, hola, colegio, ¿algo que manifestar? Entonces, Bueno, a ver, esperaremos unos 2, 3 minutitos, probablemente hay alguna participación del colegio para cerrar el taller, por favor, ¿ya? Bueno, colegas, mientras el organizador del evento llega y a dar algunas palabras para el cierre. Los bonitos, por favor. Mm. No. Colegas, 2 minutitos, por favor, ya a las 9 o a las 10, seguramente va a estar presente. Creo que no hay. Bien, colegas, creo que no hay participación de los organizadores para el cierre del evento. De todas maneras, una vez más, gracias por participar, por estar presentes acá hasta la última sesión. Si Dios quiere, nos estaremos encontrando en otro evento de capacitación organizado por el colegio. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. Chao. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.